Hola a todos. Hoy estoy haciendo jabón líquido, así que les voy a mostrar de manera detallada la manera en la que yo lo realizo. Existen varias maneras de realizar el jabón líquido, pero voy a mostrarles una manera fácil y apta para principiantes. Empezamos. Voy a utilizar una olla de cocción lenta para hacer mi jabón, pero perfectamente lo puedes hacer en la estufa utilizando una olla de acero inoxidable. Lo primero que voy a hacer es pesar mi olla estando vacía. Más adelante les explico por qué hago esto. Luego pesamos los aceites. Vamos a necesitar 489 gramos de aceite de oliva. También voy a estar utilizando 70 gramos de aceite de coco. El último aceite que necesitaremos es aceite de castor o ricino. De este aceite vamos a utilizar 140 gramos. En otro recipiente pesamos el agua para disolver la lejía. Vamos a pesar 597 gramos de agua destilada. Perfectamente puedes utilizar agua normal del grifo. La única diferencia consiste en que el jabón quedará un poco opaco. Además, tendrás que colocarle un preservante, pero igual será un jabón perfecto para utilizar. Este jabón que estamos realizando no lleva preservante, ya que toda el agua que se utiliza es destilada y todos los ingredientes se llevarán a cocción. Pero si utilizas otro tipo de agua, entonces necesitarás colocarle el preservante. Ahora pesamos el hidróxido de potasio. Esta es una gran diferencia con los jabones en barra que se utiliza hidróxido de sodio. Para hacer jabón líquido necesitamos hidróxido de potasio. No se vayan a confundir con estos dos tipos de lejías que se utilizan para hacer jabones. De hidróxido de potasio necesitamos 149 gramos. Nos vamos a un lugar ventilado para preparar la lejía, depositando siempre la lejía al agua para evitar el efecto volcán y utilizando siempre las medidas de seguridad en nuestros ojos y piel para evitar accidentes. Mientras tanto, ponemos nuestros aceites a calentar. Bien, aquí tengo los aceites a temperatura alta. Ya están tibios y también tengo mi sosa preparada. No es necesario esperar a que baje la temperatura de la sosa. Solo la disolvemos e inmediatamente se la podemos agregar a los aceites. Mezclamos para integrar bien los ingredientes. La clave para hacer este jabón es la temperatura y el batido. Así que estaremos batiendo hasta que se forme una pasta parecida al puré de papas, dándole descanso a la batidora para que no se queme.
Otros jabones líquidos llevan horas y horas realizarlos. Esta es una versión rápida. Tampoco tiene el problema del efecto volcán que tienen otros jabones, lo que lo hace excelente si nunca has trabajado con este tipo de fórmula antes o si eres principiante haciendo jabón. Esta es la consistencia que debe tener al consumirse toda el agua. Parece puré de papas, pero aún no está listo. Lo vamos a tapar y dejamos a fuego lento por unos 10 minutos o hasta que esté completamente cocido. Como pueden ver ahora, la pasta parece vaselina. Ha cambiado un poco de color y está más suave. Vamos a hacer una prueba de claridad. Tomamos un poco de agua destilada tibia y vamos a diluir un poquito de la pasta. No necesitamos mucha cantidad. Si la pasta está completamente cocida y ya no queda nada de sosa sin saponificar en el jabón, entonces el agua permanecerá clara. En caso contrario, si el agua está un poco opaca, entonces es necesario dejar cocer la pasta por un poco más de tiempo y repites el mismo proceso hasta que el agua esté completamente clara. Es muy importante realizar este paso, ya que no queremos utilizar un jabón en nuestro cuerpo que no sea seguro para nuestra piel. Y si no está lo suficientemente cocido, entonces nos puede producir alergias y otras afecciones en la piel. Después de diluirlo completamente, podemos observar que el agua está completamente clara. Incluso podemos probar si vemos a través de ella, lo que quiere decir que la pasta está completamente cocida y lista para el siguiente paso. Apagamos el fuego y continuamos. Voy a pesar nuevamente la olla y se lo voy a restar al número que obtuve cuando la pesé al inicio del video, lo que me dará como resultado la cantidad de pasta que tengo. Esta cantidad la multiplico por 1.5 y el resultado es la cantidad de agua que necesito para diluir la pasta de jabón. Si se te complica hacer esto, simplemente pesa la cantidad de pasta y ese número lo multiplicas por 1.5. Como es mucha cantidad, voy a almacenar aproximadamente la mitad de la pasta para utilizarla después. Se puede colocar
colocar en un recipiente con una tapa hermética y la guardamos en la parte baja del refrigerador hasta por 6 meses. Bien, voy a pesar nuevamente para saber la cantidad de pasta de jabón que tengo ahora en mi recipiente. Según mis cálculos, tengo 653 gramos de pasta de jabón. Ese número lo multiplico por 1.5 y me da como resultado 979.5 gramos. Esa es la cantidad de agua destilada que le vamos a colocar a la pasta para diluirla. Si quieres acelerar el proceso, le puedes colocar el agua ya caliente. Volvemos a encender la estufa a fuego lento, tapamos y dejamos por alrededor de 2 horas. Pasado el tiempo, ya tenemos el jabón completamente líquido. Lo voy a pasar a otro recipiente. Y le coloco 15 gramos de fragancia. Puede ser un poco más o un poco menos, dependiendo de tu gusto, pero que no sea más del 2% del peso total del jabón. Nuestro jabón ya está casi listo, pero aún está muy líquido. Lo que vamos a hacer para corregir esto es utilizar una solución de sal y agua, 20% de sal común y 80% de agua destilada. Es mejor si el agua está tibia, así la sal se desintegra más rápido. Y le vamos colocando de a poco al jabón para espesarlo. No se preocupen, esta cantidad de sal es muy pequeña para resecar nuestra piel. Además de que la fórmula tiene incluida un 1% de sobreengrasado que nos sirve para hidratar la piel. Ahora procedemos a tapar y dejamos reposar por un par de horas. Aquí estamos otra vez. Lo dejé reposar durante toda la noche y desaparecieron prácticamente todas las burbujas. Entonces vamos a envasar.
Las burbujas que faltan irán desapareciendo en unas horas más. De esta cantidad de pasta obtuve casi 3 litros de jabón líquido, más la parte que tengo para almacenar. Serían un total de 5.5 a 6 litros de jabón. Eso es mucho jabón, muy económico y fácil de hacer. Así nos queda nuestro jabón. Eso sería todo por el video de hoy. Cualquier pregunta me la dejan en la cajita de descripción y no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir. Nos vemos en el próximo video.